Mi amado es el pastor de amor, remanso de infinita paz. Él me salvó, Él me sanó, oveja de su prado soy. Esta noche la palabra que les quiero compartir es el Salmo 23. Y quizás varios lo conocen de memoria. Así que podemos, los que puedan leerlo, lo leen, los que lo conocen de memoria, lo repetimos de memoria. El Salmo 23 dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. A modo de introducción, les quiero contar que en mi corazón la palabra que tengo para estos días tiene que ver con el propósito eterno de Dios. Dios lo que quiso hacer desde la eternidad es hacer de nosotros personas semejantes a Él. Nos creó a su imagen y a su semejanza. Lo que más quiere Dios es que nosotros nos parezcamos a Él. ¿Se acuerdan que la primera mentira que hubo y la causa del pecado fue esta mentira? Dios no quiere que ustedes sean como Él es. Esa es la mentira del diablo. Pero nosotros sabemos que lo que más quiere Dios es que nos parezcamos a Él. Ahora, en este salmo, en el Salmo 23, encontramos 8 nombres de Dios, 8 cualidades de Dios que reflejan lo que Él es, y todas vinculadas con el título de pastor. Todas estas cualidades están vinculadas con el nombre de pastor. Entonces, vamos a ver estos 8 nombres, ¿no? Todos son nombres de Dios. Los nombres de Dios son los atributos de Dios. Los nombres de Dios son las cualidades de Dios, las características de Dios. Entonces, si nosotros queremos y estamos de acuerdo en parecernos a Dios, tendríamos que copiar estas cualidades, tendríamos que tener estas cualidades. Entonces, vamos a partir por la primera de ellas. La primera cualidad que aparece aquí es: Jehová es mi pastor. Dice, nada me faltará. Primero, si Él es mi pastor, la palabra pastor es sinónimo de guía. Un pastor es alguien que está al cuidado de las ovejas, y lo que hace el pastor es guiar a las ovejas. Entonces, se familiariza de tal manera con las ovejas que las ovejas lo conocen. Eso dijo Jesús: mis ovejas me conocen, oyen mi voz y me siguen. ¿Qué hacen las ovejas? Las ovejas siguen al pastor. Entonces el pastor es un guía de ovejas, ¿ya? Ahora, la palabra guía está vinculada con la palabra líder, liderazgo. El líder es una persona que guía a otras personas. Ahora, si esta es una cualidad divina, es una cualidad de Dios, Dios es nuestro pastor, es nuestro guía. Nosotros somos sus ovejas.
¿Qué pretende el pastor? ¿Qué pretende este líder? ¿Qué pretende este guía con las ovejas? ¿Matarlas? ¿Hacer negocio? ¿Ganar plata con ellas? ¿Qué pretende este pastor? O sea, eso que acabo de decir lo hace cualquier pastor terrenal. Aquí esta es una zona de ovejas, ¿no? Y yo creo que los que tienen grandes cantidades de ovejas lo hacen no por tener el placer de tener ovejas, sino por negocio, ¿verdad? El tener ovejas, criar ovejas es un negocio. Por lo tanto, digamos, tenemos que ver lo que hay detrás de lo que es el símbolo. En el caso de Dios como pastor de ovejas, no quiere matarnos, no quiere hacer negocios, no quiere ganar plata con nosotros. No necesita, Él lo tiene, Él es el dueño de todo. Así que, ¿qué es lo que quiere Él entonces con nosotros? Quiere que nosotros aprendamos a guiar a otros. ¿Le suena? Nosotros estamos llamados a guiar a otros, a los que están perdidos, a los que están en la oscuridad, a los que están debilitados, a los que están confundidos, a los que están haciéndose preguntas y no le hallan a su vida una razón de existir. Y ahí están los guías para decirles y mostrarles, este es el camino. Así que la primera cualidad que necesitamos aprender de Dios como pastor es guiar a otros. Amén. Gloria al Señor por eso. Ahora, fíjese que el Evangelio de Marcos nos dice que Jesús llamó a los discípulos para que estuvieran con Él. Los llamó para que estuviesen con Él. ¿No es cierto? Eso nos dice el Evangelio de Marcos. ¿Y para qué quería Jesús que estos que Él llamó estuvieran con Él? Para que aprendieran de Él, replicaran en ellos las enseñanzas, lo que ellos escucharon, lo que vieron con sus ojos, lo que miraron con sus ojos respecto a las cosas que Jesús hacía, las cosas que decía, la manera como reaccionaba, cómo controlaba Jesús sus emociones, cómo controlaba Jesús sus pensamientos, cómo era la mente de Cristo. De esto vamos a hablar también estos días, la mente de Cristo. La mente de Cristo. ¿Cómo pensaba Cristo? ¿Cómo Cristo entendía? ¿Cuál era la cosmovisión que tenía Cristo? Cristo trajo una cosmovisión contracultura, revolucionaria, que echa por tierra completamente todas las dictaduras de los preconceptos que tiene la humanidad. Jesús lo echó por tierra, todos esos preconceptos. De tal manera que el liderazgo de Cristo se pone por sobre todos los liderazgos que han existido a través de la historia. Yo he leído muchos libros de un hermano que se llama Augusto Cury. Él es un psiquiatra brasilero, he estado varias veces con él. Y este hermano es el principal científico de en qué consiste la inteligencia del ser humano. Y él es el autor de la teoría de cómo se origina la inteligencia multifocal. La inteligencia multifocal. Y al leer sus libros, ¿cómo llegó a este conocimiento este hombre? Era un ateo, completamente incrédulo, ateo. Y se propuso investigar la inteligencia de los hombres más famosos de la historia de la humanidad, entre los cuales estaba el Señor Jesucristo. Y al estudiar la inteligencia de Cristo cayó de rodillas y se convirtió a Cristo porque descubrió que la mente de Cristo era la mente más brillante, más extraordinaria de todos los seres humanos que han existido. Y de eso vamos a hablar estos días. Pero ya eso es algo extraordinario para darnos cuenta que si estamos con Cristo, nosotros estamos aquí con Cristo, y al igual que lo que dice Marcos, que Él llamó a los discípulos para que estuvieran con Él. Pero ¿para qué quiere que estén con Él? Para que aprendan, para que cambien su cosmovisión, para que su mente
sea como o sus pensamientos sean como los pensamientos de Cristo. Pensar como piensa Cristo, sentir como siente Cristo, querer lo que quiere Cristo, amar lo que ama Cristo. Entonces, en ese sentido, estar con Cristo, siguiéndolo a Él, haciendo el seguimiento de Cristo, vamos aprendiendo de Él y vamos internalizando, vamos incorporando a nuestra naturaleza humana, vamos incorporando las maravillas de Cristo. Así que esa es una de las cualidades, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ahí tenemos un nombre, que los tengo anotados aquí para no perderme. Son varios nombres, y los tengo anotaditos aquí. El primer nombre en hebreo en este salmo es Yahvé Ra'ah. Yahvé Ra'ah significa el Señor es mi pastor, ¿no? La palabra pastor aquí es Yahvé Ra'ah. Y eso significa que Él es guiador. Si es pastor, es porque es guiador. Amén. El segundo nombre es Yahvé Jireh. Yahvé Jireh, nada me faltará. Dios proveerá. Así que Dios es proveedor. El primero que le puso este nombre a Dios fue, ¿quién fue? Abraham, cuando iba a sacrificar a Isaac. Y Isaac le pregunta, ¿y dónde está el cordero? ¿Y dónde está el cordero? Y Abraham dice, Yahvé Jireh, Dios proveerá. Y ahí bramó un animalito, y ese animalito sustituyó a Isaac. Así que Dios es nuestro proveedor. Si queremos aprender cómo es Cristo, en esta palabra, en este nombre de Dios, ¿cómo tendríamos que comportarnos nosotros? Tendríamos que ser proveedores. Amén. Tendríamos que proveer sustento para nuestra casa, para los hijos, para la familia, que todos sabemos lo que se necesita en una casa, ¿ya? Pero más allá de proveer cosas materiales, que son las cosas que muchas veces ocupan digamos, los pensamientos, más allá de proveer cosas materiales, se requiere proveer estas cosas espirituales, ¿no? Como es el carácter de Cristo, que es manso, que es humilde, que es puro, que es amor. Todas estas cualidades que tiene Cristo hay que proveerlas, ¿no? Si un guía, si un líder no tiene estas cualidades, no genera confianza y la gente no lo sigue. ¿Cuándo la gente sigue a un líder? Cuando ven que en ese líder hay las cualidades que tiene Cristo. ¿Se da cuenta? O sea, la gente, los vecinos, las amistades, los compañeros de trabajo, compañeros de estudio, no nos van a seguir si nosotros no mostramos cómo es Dios o cómo es Cristo en nuestras vidas. No es solo una palabra lo que entregamos, es mostrar el ejemplo de una vida que se parece a Cristo. Amén. El tercer nombre es Yahvé Shalom, me hará descansar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Me hará descansar, me guiará a pastos tiernos y me hará descansar. Entonces el descanso es equivalente a tener paz, a tener tranquilidad, sosiego, ¿no? Esta es una cualidad, Yahvé Shalom, así se saludan los judíos hasta el día de hoy, ¿no? Shalom dicen ellos. Es como decir, la paz de Dios sea contigo. Ese es el saludo. Pero es más que desear, es más que un buen deseo. Es algo más completo. Porque donde hay paz, hay vida. Si no hay una vida adecuada, no hay paz. Entonces, la vida de Cristo, la vida que es Cristo, la vida de Dios que es Cristo, es la que provee esa paz. Así que vamos avanzando. Y luego dice Yahvé Rafa.
en hebreo, estos nombres están en hebreo. Yahvé Rafa, de ahí viene el nombre Rafael, y significa sanador. Dios es mi sanador. Entonces, eso es confortará mi alma. En esa expresión, desde el hebreo al español, diría que Yahvé es mi sanador. Es mi. Ahora, ¿de qué me sana? Nosotros, todos los seres humanos, estamos enfermos. Por eso que el destino final es la muerte. Nos vamos a morir porque tenemos un estigma de que nuestra naturaleza humana se va desgastando, se va envejeciendo. Y va a llegar ese día en que vamos a partir. Pero ¿de qué nos tiene que sanar el Señor antes de sanarnos físicamente? Nos tiene que sanar el alma, nos tiene que sanar nuestra mente, porque la mente humana sin Cristo es una mente pervertida, es una mente que está atrofiada, y por eso la insistencia en las Escrituras de tener la mente de Cristo. Vamos a compartir estos días ese texto de Filipenses que dice: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, y la traducción es: haya en vosotros la misma mentalidad que hubo en Cristo. Mire la palabra. Haya en vosotros la misma mentalidad que hubo en Cristo. O como dice Romanos capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis con el entendimiento renovado, cuál es la voluntad de Dios. Y lo que está queriendo decir ahí: no os conforméis a la cosmovisión mundana, sino transformaos para que ustedes tengan una cosmovisión celestial, tengan una comprensión de las cosas en este mundo, no como el mundo las ve, sino como Dios las ve. Amén. De eso tenemos que sanar. Si Dios es mi sanador, yo tengo que tener una mente sana, una mente libre del dominio o de la dictadura de los preconceptos. ¿Qué quiero decir con esto del dominio de los preconceptos? ¿Se acuerdan cuando los fariseos criticaban a Jesús? Si supiera quién es la que le está lavando los pies. Come con pecadores, con publicanos. Que come con este tipo de gente. Era una cultura. Imagínense, los fariseos eran la gente más educada. Los que tenían mayor conocimiento de la Biblia en esa época eran los fariseos. Habían estudiado a los rabinos, habían estudiado la Torá, habían estudiado los libros de la Biblia, pero su entendimiento estaba embotado. De eso tenemos que sanar. Tener el entendimiento embotado es ser torpe espiritualmente, por decirlo así. Tener una torpeza de no entender las cosas de Dios. Necesitamos esa gracia de Dios que opere en nuestra mente, en nuestro ser, para que se produzca ese cambio. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Se dan cuenta? Hay enfermedades que nosotros no alcanzamos a darnos cuenta que estamos enfermos, que son cuestiones a nivel emocional que nos tienen muchas veces atrapados, ¿no? Sigamos. Esto que acabo de decir, estos 4 nombres que aparecen en estos primeros 3 versículos del Salmo 23, que ya lo dijimos: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Pero ahora bien, ese es un primer estadio en la vida de un creyente. ¿Qué es un estadio? Un estadio es un lugar donde uno está, ¿cierto? ¿Quién va al estadio? La gente que quiere estar en un partido. Nosotros, ¿en qué estadio estamos? Estamos en el estadio de conocer a Dios en este inicio de la vida cristiana, de la vida de relación con Dios. En este primer estadio conocemos a Dios en estas 4 cualidades. El Señor nos sana, el Señor nos sustenta, el Señor nos provee,
el Señor nos guía. ¿Ya? Pero ahora viene un segundo estadio. Me guiará. Mire cómo aparece la palabra guía a cada rato, ¿no? Porque el pastor es el guía. Entonces, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué son las sendas de justicia? Es el camino de la rectitud. Amén. Y el nombre hebreo ahí es Yahvé Sidekenu. Significa que Él es nuestro defensor, es nuestro abogado. La senda de la justicia es la senda de la rectitud. Ahora, si nosotros no andamos por senda recta, ¿a dónde nos va a llevar? ¿Quién nos tendría que guiar y a dónde? Nos tendría que guiar un juez a un tribunal donde tendría que haber una sentencia de castigo o una sentencia disciplinaria, encarcelamiento, lo que sea. Pero ese sería, si no andamos por sendas de justicia, andaríamos por sendas de injusticia. La palabra justicia en el idioma hebreo tiene varias acepciones. Pero aquí lo que está diciendo, que me guiará por senda de justicia, es que Él me va a defender, me va a guardar de que yo caiga en estos caminos injustos, donde voy a encontrar, al final de ese camino, ¿qué voy a encontrar? Condenación. Pero Él me guía por el camino, por la senda justa, donde encuentro la vida eterna. Amén. Encuentro el perdón, encuentro salvación y encuentro a Dios no como un juez, sino como abogado. Amén. Como defensor. Gracias, Señor. Amén. Gracias al Señor. Necesitamos conocer al Señor en ese sentido, porque ¿sabe lo que ocurre? Si somos guías de otros y andamos con el hacha, andamos, pegando palos, andamos juzgando a los demás, aplicando la ley severa. Esa era la mentalidad judía. Cuando Jesús alimentó a los 5.000, vinieron y lo siguieron al otro lado del mar. Una multitud lo siguió. Ustedes me siguen por el pan y los peces, dijo Jesús. Le dijo, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. No trabajen por la comida esta comida que nos lleva a la vida eterna. Entonces le dijeron, ¿y qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mire la pregunta. O sea, están pensando en portarse bien, están pensando en ajustarse a la ley, están pensando en ser tan buenitos que quieren ser aprobados si se portan bien, si hacen buenas obras. Esa es la mentalidad judía, ¿no? Es religión eso. Pero Jesús le dice, esta es la obra de Dios. Y no lo lleva a la ley. ¿A dónde lo lleva? Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Entonces el Señor nos lleva a Él, nos lleva a la palabra viva, ¿no? Nos lleva a la palabra que es espíritu y vida, no a la palabra de la letra de la ley que mata y condena, sino a la palabra que es espíritu y vida, a Cristo mismo. Cristo es el logo, Cristo es la palabra. Amén. Amén. Vamos ahora a un tercer estadio. Ese segundo estadio es conocer, como decíamos, a Dios en ese plano de experimentar cómo Él nos defiende, cómo nos ampara y cómo nos guía por la senda de justicia. El tercer estadio es cuando experimentamos a Dios con la vara y el cayado. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, ¿ya? Y ahí es el nombre de Dios, es el nombre de estandarte, que es Yahvé Nisi. Yahvé Nisi significa estandarte. El estandarte aquí es, ustedes han visto la figura de estos sacerdotes o estos pastores de ovejas que andan con una vara que tiene una vueltecita. Ese es el cayado. El cayado es para cuando la oveja se enreda, se aparta del rebaño y se enreda en las espinas, porque la oveja
cuando se aparta del rebaño, pierde el norte. La oveja se confunde, se pierde y no sabe cómo regresar, ¿no? Entonces, esto tiene que hablarnos que la vida cristiana, la vida de iglesia, es una vida de conjunto, es una vida relacional, es una vida de rebaño, es una vida arrebañada, es una vida de ovejas en conjunto. Cuando la oveja se aparta del rebaño, la oveja queda expuesta a los espinos, a los acantilados, a los animales feroces que la pueden devorar. La oveja se llena de miedo, se llena de pánico, de terror, y la oveja queda paralizada cuando le ocurre eso. Si llega la noche, la oveja no tiene cómo avanzar, se queda completamente paralizada. Le viene un shock de tal manera que la oveja no tiene conciencia ni tiene sentidos para buscar ayuda. Lo único que puede hacer es bramar, bramar y bramar toda la noche. Y ahí es donde el pastor siente el bramido de la oveja, o contó las ovejas y salió a buscar a la que se perdió, y como la oveja no puede, él no le puede decir, ven y sígueme, porque la oveja está insensible. Y eso le pasa a un creyente cuando se aparta del rebaño, se vuelve insensible a la voz del pastor. Entonces el pastor le puede decir, hermano, vuelva a la comunión, vuelva, pero la oveja está insensible. ¿Y qué es lo que hace el pastor? La tiene que cargar. Tenemos que soportar, sobrellevar las flaquezas de los débiles, cargar con el otro, ¿ya? Eso el hermano Romeo nos decía, no solamente tenemos que gastarnos por los demás, sino además tenemos que desgastarnos. Así que esto de desgastarse es cuando nosotros tenemos que soportar las flaquezas de otros. Así que en ese sentido, ahora, esa de que el Señor sea mi estandarte, mi bandera. ¿Cuál es la bandera? La vara y el callado. ¿Qué tiene un pastor para defender las ovejas? Cuando viene, en este tiempo allá en este territorio de Israel no hay leones, pero en ese tiempo que vivía David, cuando escribió este salmo, había leones en Israel. En ese mismo territorio hoy día, yo he estudiado el tema, en ese territorio hay panteras, hay lobos, muchísimos lobos rapaces, animales que devoran a los corderos, a las ovejas. Entonces, ¿qué hace el pastor? Agarra la vara, no para pegarle a las ovejas, agarra la vara para defender a las ovejas. La vara es para resistir al enemigo y el callado es para defender a la oveja. Cuando la oveja está enredada, tira el gancho y la agarra y la tira y la saca de las espinas. Para eso es el callado. Entonces, la vara y el callado es el estandarte. Representa, ¿se acuerdan cuando Moisés tenía las manos arriba, Aarón y Moisés, y estaba la guerra ahí, y se cansaron los brazos, porque cuando tenían los brazos arriba, Israel ganaba la batalla, pero cuando se cansaron, empezaron a perder la batalla, y vinieron y levantaron los brazos los que estaban a su lado, y ganaron la batalla porque levantaron un letrero que decía Yahvé Jireh, Yahvé Nisi. El letrero decía Yahvé Nisi, Jehová es mi bandera. ¿Ah? Jehová es mi bandera. Ahora, cuando estamos en la lucha con las fieras salvajes, ¿pero cuáles son esas fieras salvajes ahora hoy día? Aquí no estamos luchando con leones, ni con panteras, ni con lobos hoy día. Pero hay situaciones que se parecen a esos animales. Hay situaciones en la vida diaria, en la vida de matrimonio, en la vida con los hijos, en las tentaciones que se sufren, en los problemas que vivimos en la cotidianidad. Hay cosas que son verdaderamente como enemigos que se oponen. Y cuando nosotros tenemos a Dios como nuestra bandera, como nuestro estandarte, entonces podemos presentar ese estandarte ante esas situaciones que nos atacan. Gracias, mi hermana. Muchas gracias.
y el Señor nos va a defender. Gloria al Señor. Y vamos al cuarto estadio. El cuarto estadio dice que Dios es nuestro santificador. En el idioma hebreo es Yahvé Kodesh o Kodesh. Es la expresión unge mi cabeza con aceite. Unge mi cabeza con aceite. ¿Qué hace un pastor terrenal hoy día? Cuando saca las ovejas del redil, el redil es el lugar donde las encierra, y antes de abrir el redil, va pasando de una por una y las unge con aceite, le unge la cabeza, porque la nariz y esta parte de las orejas no tienen pelo. Y ahí es donde se paran los bichitos, se paran las moscas o se paran los zancudos, o todos estos bichitos que pican y molestan. Si el pastor no unge la cabeza de la oveja va a estar todo el día así, no va a poder comer, no va a poder pastar, no va a poder tomar agua, va a estar todo el día sacudiéndose de las picaduras. ¿Nos pasará eso? Cuando hay situaciones, bichitos que nos quieren molestar en nuestros pensamientos y no hay paz ni hay tranquilidad para pensar en las cosas de Dios, buscar al Señor, disfrutar al Señor, y vienen estos bichitos a molestarnos. Pero ¿qué es lo que nos salva de eso? La unción del Espíritu Santo, que es ese aceite divino que Dios ha puesto en el corazón de los creyentes, y es la cabeza, aquí en la cabeza, este hermano que les contaba, este científico, que habla que estudió la mente de Cristo. Aquí se originan los pensamientos, pero los pensamientos, antes de ser pensamientos, son emociones, son imágenes, son recuerdos, y son espontáneos estas imágenes, y surgen desde 4 fuentes más o menos, que no las puedo enumerar ahora, sería largo explicar eso, pero el pensamiento se produce después de esos procesos. Y aparece el pensamiento y se despierta la conciencia. Cuando una persona ha estado sufriendo situaciones esclavizantes, la persona está con una historia, tiene un historial, digamos, en su existencia, que esas historias, esos registros históricos que están en la memoria, son registros de memoria, y la memoria está repartida en esto que se llama la corteza cerebral, que es una capa que nos cubre aquí, ¿no? Y en esa capa hay puntitos del tamaño de la cabeza de un alfiler, donde hay un tipo de memoria. Después otro tipo de memoria, otro tipo de memoria, otro tipo de memoria. Una diversidad de cajones de memoria, por así decir. El hermano Juan Carlos Vera, que fue un compañero mío en Santiago del servicio, le abrieron el cráneo aquí para hacerle una operación y sacarle un tumor que estaba a 5 centímetros hacia adentro del cerebro. Le abrieron aquí el cerebro con un círculo aquí, le destaparon, le hicieron la operación. Después que le cerraron ahí, la cabeza le quedó tremenda de ancha, grande. Y cuando empezó a recobrar el conocimiento y la conciencia, no se acordaba de los nombres de nadie. La memoria de los nombres de las personas se le perdió. Él era comerciante, era un empresario, pero los números estaban intactos ahí. La memoria que registra los números. Impresionante cómo es nuestra naturaleza, cómo es nuestro cerebro, ¿no? Impresionante eso, ¿no? Son muchos circuitos, ¿no? Muchos circuitos que están conectados. El cerebro está conectado con los músculos. Por eso que hay que hacer ejercicios de esto que le explicaba delante a la niña. Estos ejercicios, que cuesta hacerlos, ¿ya? Estos ejercicios,
es habilitar el cerebro para que piense más rápido. Sí, así, haciendo ejercicio. Porque el cerebro está conectado con los músculos. En China a los niños se les enseña a hacer una serie de prácticas con las manos para que desarrollar su mente, sus pensamientos. Bueno, en ese sentido entonces el Señor unge nuestra cabeza. ¿Por qué la cabeza? Esto no es casualidad, porque en la cabeza se origina la inteligencia, los pensamientos, el entendimiento, la comprensión, la cosmovisión. ¿Ya? Vamos a ir avanzando más en eso. Listo. El último. Yahvé Shama. Yahvé Shama significa esperanza, ¿no? El Señor es mi esperanza. ¿Qué espero yo? ¿Qué espero yo? ¿Qué esperamos nosotros? Yo espero vivir eternamente. Yo espero ver a mi Señor y gozarme con Él eternamente. En la casa de Jehová moraré por largos días, ¿no? Así termina el Salmo, ¿no es cierto? Todos los días de mi vida, moraré todos los días de mi vida. Dios adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Y quiénes son mis angustiadores? Los problemas, las dificultades, esas cajas de memoria donde tengo almacenadas las memorias que me dañan, las memorias que me esclavizan, las memorias que me traen ciertas trancas, ciertas trabas, digamos, que producen depresiones, ansiedades, fobias y una serie de cosas que se producen en el alma, en la mente, digamos, porque parte de en el alma están los pensamientos, la mente, en el alma. Están las emociones también. Entonces, pero ¿qué hago yo? Abro la ventana de la luz del reino de los cielos, y esa ventana arroja luz a esa ventana killer, el cajón killer. El cajón killer es el cajón asesino. La palabra killer es la palabra del inglés al español, se traduce como asesino. Hay pensamientos, hay almacenado dentro de mi memoria, de una parte de mi memoria, hay pensamientos criminales que me aplastan, que me atormentan, que me llevan a la depresión, a la angustia y a las fobias. Y cuando se abre la ventana del reino de los cielos y alumbra esas tinieblas desaparecen y mi historial es reeditado, porque ahora las cosas viejas pasaron y ahora de aquí para adelante son todas nuevas en Cristo. Amén. Entonces, hermanos queridos, todo esto que hemos dicho, y vamos a ver mucho más estos días, en lo que vamos a compartir con mi hermano, ¿qué pretende Dios con todo esto? Que nosotros repliquemos en nuestra vida todo lo que es Dios. Él nos guía, Él nos sustenta, Él nos provee, Él nos sana. Él es nuestro estandarte, es nuestra defensa, Él es nuestro santificador, Él es nuestra esperanza. ¿Qué tenemos que ser nosotros para los demás? Lo mismo que es Dios para nosotros. Si Dios es así para mí, yo tengo que ser así primero para los que están cerca de mí, mi hogar, y luego mis hermanos en la iglesia. Tengo que tener esas cualidades. No se adquieren de la noche a la mañana. Nos va a tomar toda la vida aprenderlas. Pero si no tenemos por delante la meta de ser como Él es y tener como un proyecto, como un sueño por delante, yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser como tú, Señor. Y que sea la oración de todos los días, a cada rato, estar el Señor, corrígeme, Señor, purifícame, Señor, límpiame, Señor, corrígeme, Señor. Yo quiero ser como tú eres. Amén. Amén, mis hermanos. Gracias, Padre. Eterno y dulce manantial, reposo da a mi corazón. Jesús, mi fuerza.